Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este domingo, un domingo más que nos permites aquí estar reunidos en tu nombre. Ayúdanos, Padre, a poder preparar nuestros oídos espirituales, todos nuestros sentidos a tu palabra, Señor. Quita de nuestras mentes toda distracción que el día de hoy quiere venir y robarnos la atención de lo importante que hemos de hacer en los próximos minutos, que es estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a deleitarnos en ella, Señor, y ayúdame a mí a poderla expresar de forma correcta, Señor. Quita de mi mente y de mi lengua cualquier pensamiento mío, Señor, y pon solo tus palabras. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta serie que hemos comenzado en Juan ha sido bastante intensa, pero necesaria para todos los que llevamos tiempo conociendo de la palabra de Dios. ¿Sí se escucha bien hasta allá? Ok, porque yo no me escucho muy bien, entonces siento que es la lejanía del micrófono y estoy aquí peleándome con él. Bueno, si alguien no me escucha, por ahí Omar me dices, ¿no? Y le venimos a subir. Voy a tratar también de ponerme un cronómetro, porque ya me regañaron, me dijeron que hace 15 días me tardé más de una hora. Bueno, no me regañaron, me dijeron que ahora estuvo más pesado. Pero yo me medía por los cabezazos y veía varios ya cabeceando, ya decía, es hora de terminar. Entonces, eso no debe de ser así, por eso mejor me pongo aquí un cronómetro. Les decía que es bastante intenso este mensaje. Y yo, en lo particular, cuando estaba estudiando esto, hubiera deseado poder conocer esto hace muchos años atrás en mi vida, porque me hubiera ahorrado muchas horas de frustración, muchos días de inseguridad, muchos momentos de pecado oculto, tratando de ocultar, así como un gatito trata de ocultar sus suciedades y por más que puede, ahí están. Y una condenación constante. Para los que no me conocen, yo pues voy a la iglesia desde que tenía 7 años, más o menos, 6, 7 años. Tocaba en la alabanza y era un niño de iglesia, como muchos de los niños que podemos ver aquí. Y pues yo no conocía a Dios, yo conocía al Dios de mis padres. Y así crecí en un ambiente de iglesia, conocía toda la liturgia de la iglesia, pero no tenía una comunión con Dios. Y como no tenía una comunión con Dios, por muchos años yo vivía en un estado de pecado y en un estado de condenación, evidentemente, por el pecado. Pero gracias a Dios que a través de su palabra y a través de hombres valientes que siguen predicando el evangelio de verdad, es que llega el evangelio a mi vida y puedo darme cuenta de estoy jugando un juego doble y estoy viviendo una vida hipócrita y estoy creyéndome ser cristiano, viviendo 2 horas como cristiano los domingos, pero el resto de la semana siendo cualquier impío más, cualquier persona del mundo más. Entonces, cuando alguien no es instruido en la palabra de Dios y no conoce la naturaleza de Dios, pues empieza a jugar con la tradición de ser cristiano. Y ser cristiano, para algunas personas, pueden considerarlo como algo muy difícil de ser. Tengo amigos que han escuchado el evangelio, tengo amigos que se han congregado y hoy dicen, ser cristiano es muy difícil, no es para mí. Yo tiro la toalla, cuelgo los tenis y eso es para personas que son moralmente superiores que yo. Pero ese es un grave error, porque el cristianismo no se trata de moralismo, no se trata de quién es más moralmente correcto, eso es hipocresía. El cristianismo trata de comunión. El cristianismo no trata de ser moralmente correcto, eso es una obra que te persigue, mas no es el punto del cristianismo. Y cuando te digo que el cristianismo trata más de comunión que de moral, es porque durante la comunión con nuestro Señor es que vemos un proceso de transformación en nuestras vidas. Y ese proceso de transformación es evidente de lo interno hacia lo externo. Alguien que trata de relacionarse con Dios a través de sus buenas obras va a fracasar. ¿Y qué pasa cuando fracasa?
pues inmediatamente viene la condenación de Satanás a decir, ya ves, no eres tan bueno como decías. Mira, no que eras muy cristianito y fíjate, ya volviste a mentir. Mira, y empieza el enemigo nuevamente a condenar. ¿Y qué pasa para aquellas personas que se relacionan con Dios a través de sus obras? Ven que es insuficiente su capacidad de portarse bien, que terminan tirando la toalla. Ahora hemos visto en los primeros 5 versículos del capítulo 1 2 verdades. Y acompáñame ahí. Seguramente si tú subrayas tu Biblia ya los anotaste, pero una palabra aparece varias veces en esta primera porción que es comunión. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y estoy en el versículo 3. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, estas 2 verdades, la primera es que al creer en Cristo, al creer el mensaje que se anuncia, al creer en el mensaje del Evangelio, el resultado es una comunión. Y esta comunión, dice aquí la palabra, que es en 2 niveles. El primero es con más creyentes, y la verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es comunión? Comunión no es venir y comer un pedacito de oblea cada domingo y ya, eso no es. Comunión es tener una relación de vivir, de respirar, de compartir, de tener las mismas naturalezas que alguien. Comunión es invertir tiempo, es pasar tiempo, es construir y cultivar una relación. Ahora, cuando tú crees en Cristo, lo correcto es tener una comunión con Él, pero no solo con Él, también con más creyentes. Esa es una verdad, la veíamos hace 15 días. Pero la otra verdad la vimos hace 8 días y está en el capítulo 2 del versículo 1 de Primera de Juan, que dice, en el capítulo 1, versículo 5 de Primera de Juan, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, y esta es la verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, si hay comunión con Dios, no hay comunión con tinieblas, no hay comunión o no hay espacio para que el hombre siga teniendo una relación cercana y afectiva con las cosas con las que Dios no tiene una relación, que son las tinieblas. Y por más que el cristiano o la persona diga que es cristiana, pero camina una senda de tinieblas y no de luz, que es lo que vemos aquí, Juan más adelante les llama de una forma ruda, directa, pero muy necesaria de escuchar, que dice: si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay gente que dice: yo no soy tan malo como mi vecino, yo no soy tan asesino como los de afuera, yo no soy tan mentiroso, no soy tan... Y eso es una negación que empieza a generar en nuestra mente la creencia de que no somos tan malos para necesitar a Dios. Entonces, como no soy tan malo para necesitar a Dios, pues no tiene caso relacionarme con Él. Dice la palabra: te engañas a ti mismo. Y estos 3 niveles de mentira que veíamos hace 8 días, es importante entenderlos porque nos va a ayudar como un diagnóstico espiritual. Así como cuando vas a un doctor y te piden unos rayos X para ver el nivel de daño que hay dentro de tu cuerpo, esta carta de Juan es lo mismo espiritualmente, es una radiografía de cómo estamos caminando. Y la primera mentira es: podemos mentirle a otros diciendo que somos algo y podemos fingir fácilmente decir que somos cristianos, pero Juan lleva esto a un siguiente nivel. Puedes engañar a otros, puedes incluso tratar de engañarte a ti, pero el peor intento de engaño es el que vemos en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Estamos diciendo que Dios miente, que Dios no es como Él dice, que nosotros
tenemos la razón y que creemos que estamos en lo correcto y Dios es exagerado. Y ese es otro nivel de engaño, tratando de creer que no somos tan malos para necesitar a Dios. Ahora, mis hermanos, muchos se dicen cristianos por diferentes razones. Yo era uno de ellos. Yo me decía cristiano porque todos los domingos iba a la iglesia. Yo me decía cristiano porque levantaba mis manos, hasta danzaba y hasta me tiraban cuando oraban. Y yo decía, soy cristiano. El papel aguanta todo lo que tú le digas, pero el caminar, la evidencia, el fruto, ese no se puede fingir. Y por mucho tiempo yo llevé una vida de pecado, y pecado consensuado, porque escuchaba decir, bueno, es que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces si tú pecas, pues va a haber gracia de Dios. Y esa era una completa mentira diabólica que a mí me anestesiaba el corazón de mi pecado. Pero Dios es claro, es mentiroso el que se engaña de esta forma. Y mis hermanos, el caminar en Cristo es evidente, tiene evidencias, hay frutos, así como caminar en el mundo también tiene evidencias, tiene frutos. ¿Alguien ha estado en una de esas taquerías que luego huele un montón a grasa y cuando salen, cómo sale su ropa? Salen oliendo bien fea grasa, ¿no? Y puede durar días si no la lavas. Lo mismo pasa con el mundo, mis hermanos. Si tú y yo estamos demasiado tiempo en el mundo, olemos a mundo. Si tú y yo estamos demasiado tiempo con Cristo, olemos a Cristo. Y eso es lo que trata la comunión, en donde inviertes la mayor parte de tu tiempo. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso porque no nos confundamos. Estar con Cristo no significa irte a encerrar a un monasterio y dedicarte solo a eso. Es más que eso. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos dice que no amemos al mundo? Porque no significa que te aísles del mundo. No significa que cortes toda relación con el mundo. Eso es imposible, hermanos. Muchos lo han tratado de hacer y solo se han equivocado. Hay gente que ha tratado de tener sus propias colonias de cristianos, sus propias comunidades de cristianos y no relacionarse con gente del mundo. Pero la oración de Jesús no fue sácalos del mundo, ¿verdad? ¿Qué vimos en Juan 17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Porque tú puedes decir, es que debo de tener comunión con los no creyentes, en mi trabajo, con mis vecinos, con X o Y persona. Y una cosa es relacionarte, tener una relación de trabajo profesional, y otra cosa es tener comunión. Ya es tener en común las cosas que tienen. Y este es un dato que a lo mejor puedes tú considerar y que en lo personal fue una autoevaluación y me ayuda a entender muchas cosas para hacer ciertos cambios. ¿Qué porcentaje de tu semana, de tus días, de tu mes, de tu año lo inviertes con personas que comparten la misma fe contigo? Si el 90% de tus amistades, si el 90% de tus conversaciones, Dios no está presente, es la estadística simple. ¿Qué va a haber en tu corazón? ¿Qué aporta a tu vida espiritual? Ojo, no estoy diciendo que no tengas amigos no creyentes, porque eso es algo fanático y separa realmente la oportunidad de compartir de Dios. A lo que voy es, ¿qué tanto tiempo inviertes en comunión con Dios? Leyendo la palabra, orando, pero también la comunión con otros. ¿Qué tanto se habla de Jesús en tus conversaciones? ¿Qué tanto compartes ideas de algo que estás leyendo sobre Dios? ¿Qué tanto compartes sobre algo en lo que Dios te está hablando? Mis hermanos, teniendo claro este concepto de comunión, ahora sí vamos a entrar a lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Porque es importante que tengas claro lo que es comunión, lo que es Dios, que es luz, y que en Él no hay oportunidad de tener comunión con Él y con las tinieblas. Y veíamos hace 8 días y terminábamos de una forma llena de esperanza. Tú y yo todavía pecamos.
Tú y yo todavía somos humanos imperfectos que cedemos en algunas ocasiones al pecado. Pero este pecado tiene un lugar, tiene un destino. Ya no es el mismo pecado que teníamos antes de Cristo. Este pecado viene y se lava en confesión al que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, déjame darte una notición. Por si no lo sabías, aquí en este micrófono hay un pecador hablando. Y en estas sillas está llena de pecadores sentados escuchando. No hay aquí un hombre que sea perfecto. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Y algunos pueden decir, no, yo sí me porto bien, soy justo. Haces a Dios mentiroso. ¿Y a qué voy? Porque hay gente que, veíamos hace 8 días, que cae en pecado y que practica el pecado. Son dos cosas distintas. ¿Quieres ver que alguien todavía es sujeto al pecado? Bueno, písale un callo y vas a ver lo que te va a decir, ¿no? Le va a aflorar inmediatamente su naturaleza. O tócale lo que más le duele, ¿no? A lo mejor si es su coche, dale un portazo a su coche y vas a ver el nivel de ira con la que todavía pelea. No hay justo ni a uno. Pero esto es importante que entendamos. Necesitamos venir y lavarnos constantemente de estos pecados. Y aquí entonces viene una pregunta. O sea que podemos pecar. O sea que aquí les dan chance de pecar en esta iglesia. No, mi hermano. Lo que estamos diciendo es que reconocemos nuestra condición de pecado y actuamos en consecuencia de esa condición de pecado. Es confesar y venir a Él. Y te voy a poner un ejemplo para que quede claro esto, porque sí es importante. Una oveja puede caer en el lodo y ensuciarse. Pero viene al pastor. ¿Y qué hace el pastor de esa oveja? La limpia. Y sigue siendo oveja. No dejó de ser oveja. La oveja cayó y se ensució. Pero un cerdo cae en un lodo y ¿qué es lo que hace el cerdo? Se revuelca. Porque es su naturaleza. ¿Por qué es un cerdo? ¿Te das cuenta? Su naturaleza busca eso. La oveja no busca eso. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, entre una nueva criatura y una vieja naturaleza. Y Juan va a recordarnos una verdad sobre esto. Fíjate, ahora que tú entiendes tu condición, tus pecados, tus caídas, que has cometido y que sigues batallando con eso, el Señor va a presentar una solución de una forma increíble. Tienen un abogado. Los que conocen un poco de derecho, no sé si aquí hay abogados. ¿Alguien por aquí es abogado? ¿No? Casi todos son doctores, ¿verdad? La mayoría, o empresarios, o estudiantes. No tenemos abogados. Miren, necesitamos pedirle a Dios por un abogado. No necesitamos, ¿verdad? Tenemos al abogado principal, que es nuestro Señor, pero para cuestiones civiles, es bueno tener alguna recomendación. Hay 2 tipos de delitos, tú sabes, el delito culposo y el delito doloso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? La intención. Tú puedes matar a alguien atropellándolo y ese es un delito culposo. Tuviste la culpa, tú atropellaste, ¿no? Pero si tú decides ir a matar al vecino que te cae mal atropellándolo, eso ya no es culposo. Eso ya es doloso, ya lo haces con una intención. Y esa es la diferencia en los pecados. Alguien lo hace al propósito y alguien lo hace peleando, luchando, sin querer. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Hay un abogado para estos casos. Versículo 1, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay mucho que entender en este verso. Hijitos míos, estas 2 palabras ilustran mucho la expresión que Juan tiene para sus lectores y que el Señor tiene para ti y para mí. Hijitos habla de cariño,
habla de un amor en las palabras que va a expresar, y míos habla de una identidad, me pertenecen. Juan está hablando a sus hermanos con quien tiene comunión, y les va a decir las siguientes palabras, porque no es un exhorto que condena, es un exhorto que te ayuda a salir de donde pudieras estar. Y estos hombres necesitaban escuchar estas palabras así como tú y como yo. Son enseñanzas duras de exponer, como te decía hace 8 días, y son difíciles de escuchar. Pero hay mucho amor en ellas, mis hermanos. La palabra de Dios en Proverbios 13:24 dice: el que no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Y esta carta es una corrección de Dios a su iglesia, a sus hijos. Dice aquí: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero acabamos de ver que sí pecamos. Entonces, ¿cómo le hago, Señor? Entiende el sentido aquí. ¿Qué significa pecado? ¿Alguien sabe qué significa pecar? Errar en el blanco, ¿no? Es como una tiro al blanco, tienes un círculo rojo al que tienes que aventarle un dardo, y es equivocarte. En lugar de darle al blanco, le terminas dando al rojo y te equivocas, ¿no? Pecado tiene ese sentido, equivocarte, estar funcionando fuera del diseño de Dios. Lo que está diciendo aquí Juan es: hijitos míos, no se equivoquen, no pequen. Y aquí encontramos el tercer propósito de la carta, que se acuerdan cuando empezamos a estudiarla, les dije, léanla en varias versiones, identifiquen cuáles son los propósitos de esta carta, y aquí acabamos de encontrar el tercero. El primero lo vimos en el versículo 3, que es: estas cosas os escribo para que tengas comunión. Luego lo vimos en el versículo 4, estas cosas os digo para que tengas un gozo cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el tercer propósito está aquí: estas cosas se las escribo para que no se equivoquen, para que no pequen. Falta uno, falta un para qué, y se los dejo ahí de tarea para que lo encuentren, está más adelante. Pero el Señor es claro en su deseo. Mi deseo es que no pequen, mi deseo es que no se equivoquen. Pero ¿cómo puedo hacer esto si mi naturaleza me inclina hacia allá? Déjame darte una noticia: Jesús conoce tu naturaleza y mi naturaleza. ¿Por qué? Porque Él fue hecho hombre. Y también Jesús fue tentado, pero nunca cayó en tentación. Pero el Señor sabe que tú y yo somos tentados. Constantemente somos tentados. Y estamos en un mundo que es un imán para que tú y yo pequemos. Y eventualmente esas ovejas nos terminamos ensuciando. El día de ayer venía en la calle caminando y fui tentado. Les voy a confesar, fui tentado. Y me di cuenta de esto. ¿Por qué? Porque venía por donde está su casa, donde vivo, hay un Cebetis, hay una escuela y hay muchos chavos. Entonces, iba caminando por esa zona donde están los chavos y había una hoja con un código QR que decía: ¿quieres ver todo lo que hace tu novio? Y venía el código QR, ¿no? ¿Qué tratan de hacer con eso? Pues bueno, que entres y que veas qué está haciendo el novio, ¿no? Y yo, voy a ver qué está pasando, ¿no? Vamos a ver el chisme, a ver de qué trata esto. Y después dije, a ver, espera, si yo hago eso, probablemente sea un virus que entra a mi teléfono y que me termine robando toda mi información. Entonces, mis ganas de entrar a ver el chisme se suprimieron por mi conocimiento de saber la consecuencia que podía tener. Pero vamos a quitar de lado la consecuencia, que yo hubiera entrado, ¿no? Pues hubiera pecado de chismoso, porque primero pues ni tengo novio, ¿no? O sea, pues a mí que me interesa la hoja de qué está pasando con tu novio. Es por el chisme, por la naturaleza chismosa de ver qué está pasando, ¿no? A ver qué chavillos andan ahí. Entonces, mis hermanos, somos atraídos constantemente, como este tipo de ejemplos absurdos, pero somos atraídos constantemente al pecado. Pero la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 1, si alguno hubiere pecado, si no te aguantaste las ganas y caíste y por tu desconocimiento pecaste, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús sabía que tú y yo nos íbamos a ensuciar. Sabía que el creyente iba a seguir pecando.
entonces necesita ayuda. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y nos deja ver que todo está bajo su control. Fíjate, incluso Juan se incluye en esto. Abogado no dice tienen, dice tenemos. Cuando Juan está escribiendo esta carta, es un anciano de 90 años, el discípulo amado, caminó con Jesús y se incluye como alguien que tiene la necesidad de un abogado. Aceptar la necesidad de un abogado es aceptar que tenemos un juicio en contra y que necesitamos ayuda. Alguien que no considera que tiene un juicio en su contra, no consigue un abogado. ¿Quiénes de aquí tienen un fondo para abogado? ¿Quién dice, a ver, voy a aportar un 10% de mi sueldo para un abogado? ¿Quién hace eso? Nadie, ¿verdad? Porque no lo necesitas. Pero ¿qué pasa el día que lo necesitas? Ahí andas en Coppel pidiendo, ¿verdad? Préstamo para que puedas pagarle al abogado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa necesidad y hasta que la tengamos vemos cómo le hacemos. No funciona así, nadie ahorra para un abogado. Pero quien sí hace eso es alguien que conscientemente sabe que va a delinquir y que pues voy a prepararme por si me atrapa la policía, ¿verdad? Alguien que planea delinquir, pues sí va a estar pagándose un abogado por si algo sale mal. Pero esta verdad no es así, no funciona así. No es que tengamos un abogado para que tú y yo salgamos a pecar porque alguien nos va a defender. Eso sería como el delincuente que sale a robar sabiendo que alguien lo va a defender. Tener un abogado aquí significa que es un recurso que Dios da para cuando te has equivocado y el diablo te está acusando con el Padre. Y así como cuando hay un accidente y llega la patrulla luego, ¿qué es lo primero que trata de ver la patrulla? ¿Quién fue el culpable para sacarle ahí su lana, verdad? Es lo primero que hacen la policía, o sea, no le importa si hay heridos, no le importa, lo que le importa es quién va a pagar. Y así llega el diablo, como ese policía corrupto, a ver quién va a pagar lo que acabas de hacer. Y llega a culpar, llega inmediatamente a decir, ¿ya ves? Sabía que ibas a caer otra vez, te lo dije. Satanás es el acusador, hermanos. Desea recordarle a los creyentes su pecado, su condición de no merecedores del amor y la gracia de Dios, y no mereces estar en la familia de Dios. Eres sucio, eres un pecador. Y de esta manera lo que busca Satanás es sembrar en tu corazón que no eres salvo y que no vale la pena, seguir. Ya te ensuciaste, ya no eres salvo. Olvida el amor y la fidelidad de Dios. Vete al mundo. Hace tiempo escuché un ejemplo y es muy, muy válido para esto. Hay mucho que meditar en esto, pero va a ayudarnos a entender. Cuando tú vas a una fiesta de gala y te pones una camisa blanca o a lo mejor un traje claro, para las mujeres un vestido blanco hermoso, todo brillante, y llega tu hijo con sus manos llenas de chocolate y te quiere abrazar. ¿Qué le dices? No, porque ahorita vamos a una fiesta y no quiero llegar todo puerco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Evitas que te ensucie. Pero ¿qué pasa cuando vienes de hacer unas chambitas o lavaste el coche y vienes todo puerco y así todo sucio? Y llega tu hijo y te quiere abrazar con sus manos llenas de tierra y de chocolate. ¿Le dices lo mismo? Le dices, pues vente, total, ya estoy sucio, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Lo mismo pasa con el pecado. Cuando tú estás blanco, estás santificado y ves el pecado, dices, no me quiero ensuciar. No voy a hacerlo porque quiero estar bien delante de Dios. Pero Satanás quiere mostrarte sucio porque cuando ya estás sucio, dice, pues una más, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Sí pasa mucho. Te empiezas a llevar una vida completamente alejada de Dios. Ese es el punto de Satanás acusándote. Mientras Satanás te dice, hey, mira tu pecado. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo aquí? No mires tu pecado, mira a tu abogado. Mira a Jesús, el autor y el consumador de tu fe. El abogado justo que ha pagado tu sentencia. Y afortunadamente esas acusaciones que están en tu contra caen en un saco roto. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí. Mi hermano, la salvación pertenece al Señor y su justificación no puede anularse. Dios es más grande que nuestro acusador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estamos seguros de esto? Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es un abogado que rompe esquemas. Es un abogado que no hay ninguno como Él. Ningún abogado hoy en día dice, págame una lanita extra y yo me echo la culpa por ti. ¿Quién dice eso? Ningún abogado va a ocupar tu lugar en una sentencia. Pero Jesús sí lo hizo. Él es la propiciación. ¿Y qué es propiciación? Porque no es un término que tú y yo usemos diariamente. Propiciación lleva la idea de presentar un regalo. Y en este contexto a los dioses griegos era muy común que llevaran ofrendas para calmar la ira de los dioses, ¿no? Tú has escuchado eso que dicen, vamos a aventarle a fulano de tal al popo para calmar su ira, ¿no? La propiciación es, en ese sentido, el deseo de los hombres de agradar al Dios que está enojado. Pero para el entendimiento cristiano, la propiciación la podemos entender como Dios mismo se presenta a sí mismo a través de Jesucristo como aquello que apartará su ira justa, de nuestro pecado. Por eso estamos seguros, hermanos, en Cristo. Por eso estamos seguros que estos pecados, en plural, como lo vemos aquí, son lavados en la sangre de Jesucristo. Y sí, fíjate aquí, ¿cómo dice propiciación por, cómo dice, nuestro o nuestros? Está hablando en plural, no está hablando en singular, está hablando en plural. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis hermanos, ahorita voy a entrar en este paréntesis, pero nuestros pecados no son uno, son muchos, pero cada vez son menos. A lo mejor empezaste esta carrera de la fe con una lista de 100 y a lo mejor después de 5 años ya vas en 95, a lo mejor vas en 90. Dice Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sería padrísimo que dijéramos, yo acepto a Cristo y inmediatamente ya no peco, pero no es así. Y es importante que lo entiendas así. Cada vez son menos los pecados. Pero el espectro del perdón de Dios no fue solamente para una generación de Pedro y de Juan, ni tampoco fue para una etnia, los judíos. Dice aquí la palabra de Dios, que está disponible para ti y para mí. Eso es grandioso, no tiene un límite. La propiciación de Dios para cubrir el juicio también hoy alcanza para ti. Lutero decía, es un hecho patente que tú también eres parte del mundo entero, para que tu corazón no pueda engañarse a sí mismo y pensar, el Señor murió por Pedro y por Pablo, pero no por mí. El Señor también murió por ti, mi hermano. Y no hay vida tan manchada que el Señor no pueda limpiar. Acompáñame a Isaías 1:18. Porque el enemigo probablemente esté diciendo, tú ya no tienes solución. Tú has caído demasiado, debes demasiado, tu lista ya tiene intereses sobre intereses, no hay salvación para ti. Pero Isaías 1:18, el Señor nos dice lo siguiente, y lo voy a leer en la nueva Biblia, una nueva traducción, es la NBV, que dice, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios
como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Ese es el poder del perdón de nuestro Dios. No hay pecado tan grande, tan sucio, tan profundo, que no pueda perdonar nuestro Dios. Y aquí ya es el paréntesis que te decía que quiero hacer. Hay un pecado original con el que tú y yo nacemos. El pecado de Adán, ¿no? Lo conocemos así. Tú y yo nacemos con maldad. Eso es una realidad. Y quien diga que no, vean a un niño. ¿Quién le enseña a mentir a los niños? Nadie. Yo no le digo a mis hijos, a ver, vamos a mentir. Ahí va su clase número 10 de cómo mentirle a su papá. Sin embargo, los veo que mienten. Los veo que llegan a tener actitudes de rencor y actitudes que son parte de su naturaleza pecaminosa. No me espanta, pero sí me ocupa para mostrarle su pecado. Mis hermanos, esa naturaleza pecaminosa se hace evidente en cuanto vamos creciendo. Ese pecado nos separó de Dios. Esa es la mala noticia que está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos, ¿qué? Separados, destituidos de la gloria de Dios. Ese es el pecado natural, vamos a llamarle de una forma. Cuando viene el Evangelio a nuestras vidas, escuchamos esta verdad. Reconocemos esa condición de pecado natural. Nos arrepentimos y venimos a Jesús. ¿Y qué sucede? Bueno, somos salvos, somos lavados. Y ese proceso se llama proceso de justificación. Dios justifica tu pecado y ahora Él ya no ve a Alfredo pecador, ya ve a Jesús en Alfredo. Ese es el proceso de justificación, justicia imputada. Es todo un tema, solamente quería hacer este paréntesis porque ¿qué pasa después de esta vida? Tú has creído en Cristo, tu vida empieza a caminar en Cristo, entonces necesita ver evidencias de ese caminar en Cristo y esa transformación interna empieza a llevar a transformaciones externas. Segunda de Corintios 5:17, uno de los versos más conocidos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay una evidencia, hay un antes y un después de Cristo. Pasas de ser como un cerdito que se revuelca en el lodo a una oveja que es limpia y depurada constantemente por su pastor. Pero la oveja es torpe y terca y termina saliéndose del redil, entonces toma malas decisiones. Y entonces se pierde. ¿Pero qué pasa? El Señor es mi pastor. Y el Señor deja las 99, cantábamos aquí, y va por ti. Pero estas decisiones torpes no son para siempre, hermano. Vamos a ir dejando de ser torpes conforme vamos madurando en el conocimiento de Dios. Ahora, Dios es santo, Dios no tiene comunión con el pecado, entonces viene y limpia esos pecados que sigue habiendo en el creyente y restaura la comunión con Él. Y aquí cobra mucho sentido el Padre Nuestro. Todos de aquí seguramente lo conocemos. Y una de sus frases es: perdona nuestras, ¿qué? Ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. ¿Por qué tengo que pedirle a Dios perdón cada vez que oro? Si ya me perdonó cuando lo acepté. Porque ahora estamos en un proceso de santificación. Él ya nos justificó. Somos salvos, eso es una realidad. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Pero tu caminar en Cristo todavía tiene ciertas caídas y ese proceso de santificación es la limpieza constante que hace el Señor. ¿Cómo puedo saber si ese proceso de santificación está funcionando conmigo? Porque a veces dudo si realmente soy salvo, porque a veces no puedo avanzar de este bache de pecado. ¿Cómo puedo saber si realmente he sido justificado? Yo creo que para muchos hasta el día que estemos con el Señor vamos a decir: ay, sí fui salvo, ¿no? Porque hay veces que la duda está ahí. La duda está ahí de soy o no soy. Pero aquí hay una seguridad. Versículo 3. Hay una forma de comprobar que verdaderamente conocemos a Jesucristo, el que nos salva, y dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la forma de saber si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Esa es una evidencia
de alguien que está siendo santificado, que guardamos sus mandamientos, que obedecemos sus palabras, que valoramos su consejo y lo seguimos. Muchos pueden presumir que conocen a Jesús, pero la evidencia real de alguien que conoce a Jesús es vivir conforme a sus palabras. ¿Qué nos motiva a obedecer su palabra? Número 1, que creemos en Él. Número 2, que tenemos una comunión con Él. Y número 3, que amamos estar con Él. Eso es lo que nos hace obedecer la palabra de Dios. Por mucho tiempo, muchos hombres han tratado de obedecer la palabra de Dios sin estos 3 elementos. No creer genuinamente, no tener una comunión y no amarle. Y es un fracaso total. Trata de amar a tu pareja solo porque alguien te dijo que tenías que amarla. A ver cómo te va. ¿Cuántos de aquí se tuvieron que casar de esta forma? Es que me tuve que casar porque me dijo mi papá que si no me casaba no me iba a heredar. Qué vida tan miserable, ¿verdad? Tratar de amar a alguien solo por una conveniencia. Sin comunión es imposible amar y obedecer sus mandamientos. Por eso es importante tener comunión con Él, amar a Dios, porque entonces vas a amar su palabra. Déjame decírtelo de esta forma mucho más clara y un poquito más entendible, que si me he trabado y te he confundido un poco. Conocimiento nos trae comunión. La comunión nos trae amor. Y el amor nos trae obediencia. No funciona al revés. No funciona obedecer para ver si amo, y amo para ver si tengo comunión, y comunión para ver si lo conozco. No funciona así. Conocimiento sin obediencia es engañarse a sí mismo. Obediencia sin conocimiento es vivir una religión. ¿Y qué pasa? Pues cuando pecas y te das cuenta que no te alcanza, terminas frustrado. Versículo 4. Así lo manifiesta el Señor. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De nada sirve, hermanos, conocer la Biblia. De nada sirve sabernos versículos de memoria. De nada sirve sabernos la liturgia cristiana si no la obedecemos, si no la creemos. Si nuestra vida no es guiada por las palabras de Jesús y es guiado por nuestros deseos, Juan es crudo, pero es directo. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sabemos que las obras no salvan. Eso lo hemos meditado en Santiago. Sabemos que la fe genuina trae obras consigo. Las obras persiguen la fe genuina. Santiago 2:18 nos dice algo al respecto. Dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú crees en Cristo, pero yo me porto bien, yo soy buena persona. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y no solo creen, tiemblan, reaccionan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si las palabras de Cristo no están generando una evidencia o un fruto, es una fe muerta. Y es un diagnóstico duro, pero necesario. Ya estoy acabando. Versículo 5, aquí viene el contraste. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo se ve la vida de alguien que verdaderamente tiene el amor de Dios? Su vida está siendo guiada por lo que Dios enseña. Su vida está guardando los mandamientos que Dios enseña. Y esta es una de las mayores o una de las mejores evidencias, hermano, de un creyente genuino que tiene comunión con el Señor, que guarda su palabra, que atesora su palabra, que la guarda en su corazón y vive o guía su vida de acuerdo con ella.
no lo hace obligado, no lo hace para mantener una comunión con él, lo hace porque le ama. Lo vamos a ver en el capítulo 4, el amor, cómo es un pilar fundamental de una comunión. Pero hermano, si tú no amas a Dios, pues evidentemente vas a aborrecer sus palabras. Y obligar a alguien que haga algo que no cree o que no está convencido, pues es algo muy doloroso. Por eso es importante saber cómo está nuestra fe el día de hoy. Y Juan establece un vínculo interesante aquí en este último versículo. Dice aquí que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Un cristiano que madura ve cómo su amor hacia Dios se va perfeccionando. Va cambiando su relación con este mundo. Invierte menos tiempo en las cosas de este mundo, invierte más tiempo en las cosas que son de Dios. No me refiero, y repito nuevamente, a venir y encerrarte en activismo cristiano. Me refiero a tener una relación genuina con Dios. Un cristiano que va siendo perfeccionado en su amor, comprende lo valioso que es su comunión con Él, que busca no romperla, busca no ensuciarse, porque sabe que si toma esa decisión o abre esa puerta, su comunión se va a romper. Un cristiano que viene siendo perfeccionado por la palabra de Dios, ya no cae en los mismos pecados que caía hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, hace 1 año. Pues ha madurado y sabe que si vuelve a abrir esa puerta, va a volver a caer. Entonces, ¿qué hace? Pues no la toca, no la abre. El amor de Dios se viene perfeccionando. Y lo más increíble, un cristiano que es maduro, viene al que es fiel y justo y se sigue lavando de toda maldad. No deja de hacerlo. No deja de hacerlo. Y vamos a comprender esto con un ejemplo muy fácil de entender. Yo, que tengo 3 chamaquitos y que empiezo a batallar con sus voluntades, luego le decimos a Pablo, hey, te tienes que bañar. ¿Quién de aquí ha escuchado las respuestas de un hijo cuando le dices te tienes que bañar cuando tiene 10 años? ¿Para qué? No, me bañé hace 8 días. ¿No? Un niño, esa es la respuesta, no ve necesario bañarse. Es más, luego Elías anda aquí agarrando tierra y trae las uñas así llenas de tierra, ¿no? Y va por la galleta y le dices, hey, no puedes agarrar la galleta hasta que no te laves las manos. Pero me las lavé ayer. ¿No? ¿Cuál es la consecuencia de que ellos hagan lo que quieren? Pues van a oler feo, se van a enfermar del estómago, van a agarrar unos parásitos ahí, amibas. Pero ¿qué va a pasar cuando Pablo y Elías tengan 30 años, 40 años? Van a necesitar a su papá que le diga, hey, lávate las manos, porque las traes sucias. No, ellos ya van a estar conscientes de que si no se lavan las manos, se van a enfermar. Esa es la madurez que espiritualmente también sucede con nosotros. Cuando somos bebés espirituales nos ensuciamos y el Señor es, hey, ven y lávate, hey, ven y límpiate de maldad. Pero conforme vas madurando, vas limpiándote tú solo, porque sabes que lo necesitas. Esa es la madurez y el perfeccionamiento de Dios en su amor. Y el veredicto final, versículo 6, dice así: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Punto. No hay más que añadir. Los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Pero fíjate, no es una condicionante, hermano. Porque si tú no lo lees bien o no lo entiendes bien, vas a verlo como una condicionante. ¿Tengo que ser como Jesús para poder decir que vivo en Dios? No. Aquí nos está hablando de una evidencia, de una consecuencia. Los que dicen que viven en Dios, lo evidente es que caminen como Jesús caminó. Es una evidencia. Cuando permanecemos en Jesús, andamos como Él anduvo, vivimos como Él vivió,
en obediencia a su Padre y en amor a su prójimo. Andamos como Él anduvo, buscando no agradarse a sí mismo, sino buscando agradar al Padre en obediencia a sus palabras, como una respuesta a su comunión. ¿Qué es permanecer en Él? Porque algunos pueden creer y pueden ser engañados por Satanás, que permanecer en Él es no faltar los domingos, es saberte todas las canciones que cantamos, es levantar tus manos cada vez que te lo dicen aquí o que cantan una canción, una balada bonita. Es creer que no somos tan malos como para necesitar de Dios. Eso es un engaño de Satanás. Y el trabajo de Satanás busca que el hombre crea, que cree, aunque realmente su andar sea muy diferente. Por tanto, permanecer en Él es esto, hermano. Y con esto quiero que terminemos esta enseñanza. No se trata de ser cristianos perfectos, cristianos que nunca pecan. Eso es imposible, al menos en esta vida, hasta que seamos glorificados. Se trata de ser cristianos genuinos, genuinos que aman y que valoran su comunión con Cristo al grado de querer estar limpios constantemente para no perder su comunión con Él. Así como Jesús valoraba su comunión con el Padre, así también tú y yo necesitamos valorar nuestra comunión con Él, viniendo a Cristo para ser lavados. Viniendo a Cristo para ser defendidos de esas acusaciones que hoy están en tu mente. Viniendo a Él para permanecer en comunión con Él. Mientras Satanás el día de hoy te dice, mira tu pecado, el Señor te dice, fija tus ojos en mí. Pon tus ojos en mí. Soy el autor y el consumador de tu fe.